Bien, jóvenes, muy buenas noches. En esta sesión virtual número 10 de responsabilidad civil tengo el gusto de presentar un nuevo tema. Este tema trata sobre la responsabilidad civil en accidentes de tránsito. Tiene una gran peculiaridad la responsabilidad civil en accidentes de tránsito, pues es responsabilidad objetiva, es responsabilidad extracontractual y es causalidad adecuada. Es más, es jure de jure. ¿Qué dice el artículo 1970 del Código Civil? Quien por bien riesgoso o actividad riesgosa causa daño a otro está obligado a indemnizarlo. Por lo tanto, no deja alternativas ni salvedad al respecto. El artículo 1970 es tajante, textualmente, y como tal debe ser con el mismo criterio su aplicación. ¿Qué resulta de ello entonces? Que el factor de atribución es riesgo creado y costo de precaución, y la causalidad viene a ser la causalidad adecuada. Es eminentemente extracontractual, no puede ser contractual, y además es causalidad adecuada, no causalidad próxima, y bajo el criterio jure de la aplicación de obligatoriedad de responsabilidad para todo aquel que conduce un bien riesgoso o conduce una actividad riesgosa o peligrosa. Entonces, bajo estos criterios, se enmarca la responsabilidad civil por accidente de tránsito. ¿Ello qué significa? Que el artículo 1970 le da a los accidentes de tránsito una responsabilidad legal, jurídica, objetiva. Y por ello que resulta pues trascendente establecer que el potencial dañador, en este caso el chofer, o por responsabilidad solidaria, puede ser el titular del bien o el consorcio, están obligados a indemnizar. Bajo esta perspectiva, es importante recordar que el costo de precaución, muy bien planteado por la teoría de Lerner-Hahn, y del mismo modo, el riesgo creado, muy bien planteado por la teoría del riesgo de Guido Calabresi, nos da a nosotros luces interesantes e importantes para poder doctrinariamente y jurídicamente darle la interpretación correcta y de esta manera determinar bajo el artículo 1332 en un caso excepcional el tema de la determinación del cuánto establecido por daño patrimonial o daño extrapatrimonial, bajo cualquiera de sus efectos. Entonces, para nosotros la responsabilidad civil por accidente de tránsito solamente puede desestimarse en una demanda si es que oponiéndose al establecer la contradicción, nosotros alegamos fractura causal y demostramos la fractura causal. Por ello es tan importante la teoría dinámica de la prueba, pues la teoría dinámica nos va a dar luces respecto al factor y respecto a la causalidad. En este caso, con los fundamentos de hecho, vamos a poder establecer a partir de una oponibilidad o una contradicción de que existe una fractura causal y la tenemos que demostrar. Y si hay una fractura causal propia de la víctima, propia de tercero, por fuerza mayor, por caso fortuito, entonces ello sí conllevaría una causal eximente. Eso lo establece el artículo 1971. Pero si no fuese así, entonces también podría aplicarse el artículo 1972, que habla de la imprudencia de la víctima, en la cual a través de una concausa puede aminorarse la determinación del quantum de la responsabilidad civil objetiva. Estos son los únicos casos en los cuales oponiéndose, contradiciendo, puede lograr desbaratar la tesis de la responsabilidad objetiva, por su propia naturaleza, interesante e importante, una tesis moderna, una tesis que no estuvo vigente en el Código Civil Napoleónico, que ni tampoco en nuestro primer código de 1852, ni inclusive ni en 1936, y que recién, en 1984, entra a plenitud en su vigencia. Por lo tanto, es una responsabilidad objetiva sine qua non moderna que le atribuye, en casos de la existencia de accidentes de tránsito, esa liberalidad a efectos de establecer sí o sí una regla en la cual responsabilice a aquel potencial dañador, por más que éste fuere diligente. Entonces, por lo tanto, esto implica tener bastante cuidado cuando uno tiene a su cargo un bien riesgoso o peligroso, o una actividad riesgosa o peligrosa. Ello, dicho sea de paso,
tiene que ver con leyes especiales, ¿no? Tenemos la Ley General de Transporte, que uno de sus articulados, el artículo 29, prevé que la responsabilidad objetiva es idéntica a la que se está estableciéndose en la responsabilidad objetiva, como tal, en el artículo 1970 del Código Civil, y por lo tanto existe esa dualidad interesante e importante de la aplicación también igualmente de cualquier ley especial al respecto. Entonces, bajo esos parámetros hay que recordar también que la responsabilidad civil es solidaria, puesto que así lo establece el Código Civil, en cuanto a la extracontractualidad. Y como tal, no solamente puede responder el potencial dañador, como dijimos, sino igualmente el titular del dominio del bien riesgoso, como el titular de la empresa consorciante del efecto en cuanto al tratamiento comercial de la actividad riesgosa. Todos ellos van a responder solidariamente, dada su naturaleza de extracontractualidad. ¿Qué de importante tiene la teoría del riesgo? Guido Calabresi nos plantea, dentro de esta tesis moderna, de que tiene tres aspectos preponderantes sistémicos. ¿Cuál es? La teoría de los costos. Un costo primario que viene a ser la desincentivación. ¿Qué busca la responsabilidad objetiva? Desincentivar a su mínima expresión los accidentes. En tal sentido, identifica ex ante al potencial dañador. ¿Es cierto? Claro que sí. ¿Quién es el potencial dañador? Ex ante. Inclusive antes de que suceda. ¿Quién es? El potencial dañador es el chofer del vehículo. Es el dueño de la actividad riesgosa. Por lo tanto, lo identifica ya. Y esto viene a ser el deterrence, es decir, la desincentivación que contiene la teoría del riesgo de Guido Calabresi respecto a la responsabilidad objetiva. Esto es prioritario. Segundo, tenemos a un segundo tema sistémico de costos secundario, que viene a ser la compensación. Hay que darle la compensación justa y eficiente en cuanto a la responsabilidad objetiva. ¿Eso qué significa? Establecer, en definitiva, la causalidad adecuada para efectos del daño, sea patrimonial o extrapatrimonial, en todos sus alcances. Ya hemos visto cómo funciona el daño patrimonial, de daño emergente y lucro cesante. Conocemos qué es un daño emergente, qué es un lucro cesante, y del mismo modo un daño extrapatrimonial, que podría ser daño moral, ¿no? La omnicomprensividad del daño moral en su máxima expresión, y del mismo modo el daño a la persona y el daño al proyecto de vida. Ustedes han visto en anteriores clases un video de Osvaldo Hunskop, que también trata del tema, ¿no? Y hay muchos juristas interesantes e importantes que tratan del aspecto, igualmente Burgos, ¿no? Quienes recuerdan que el daño al proyecto de vida es uno de los más preponderantes e importantes. Y el daño al proyecto de vida doctrinariamente se ha trabajado en nuestro sistema, sin embargo, normativamente solo persiste en el artículo 1985 del Código Civil, pero doctrinariamente, bajo la competitividad de las fuentes de las obligaciones, entendemos que el daño al proyecto de vida es íncito al daño a la persona, y como tal un daño extrapatrimonial que forma parte de la responsabilidad objetiva. Por lo tanto, en toda su dimensión, la responsabilidad objetiva da fiel cumplimiento a cada uno de los elementos de la responsabilidad civil, en conectividad con la Ley General de Transportes y demás leyes afines. Esta viene a ser el contexto propio de la responsabilidad objetiva. Una responsabilidad muy bien trabajada por Pietro Trimarchi, un gran jurista italiano. Pietro Trimarchi es quien desarrolla la responsabilidad objetiva desde sus inicios y nos da luces de cómo funciona en la doctrina italiana la responsabilidad objetiva, la cual, pues, propiamente con la recepción del COE italiano y en nuestro código de 1984 tenemos hoy en día luces respecto a la responsabilidad objetiva, la misma que contiene, como se advierte, esta calidad de jure en cuanto a su aplicación. Hay que aclarar de que Gastón Fernández Cruz, al respecto, en la reforma del Código Civil, plantea algunas nuevas expectativas. ¿Cuáles? Que se tenga una salvedad, es decir, que no simplemente ya quedará como jure, o sea, ex ante, sino le da algunas alternativas de probabilidad y posibilidad
de exonerarse de la responsabilidad tal como se plantea hoy dentro de nuestro sistema. Mientras tanto, mientras siga vigente nuestro Código Civil, tenemos que la responsabilidad objetiva es explícita y clara, ex ante, deterrens, es decir, desincentivadora dentro del sistémico tema de la teoría propia que viene a ser la teoría de la responsabilidad objetiva propiamente, y entonces, bajo esta teoría que contiene a la teoría del riesgo creado, va a subsumir, en efecto, lo que viene a ser la desincentivación y la compensación. Pero exactamente también hay otra, un costo terciario que viene a ser los costos de los seguros, que cumplen un papel importante juntamente con las leyes especiales para darle complemento a este efecto que genera la responsabilidad objetiva. Y ahí tiene que ver propiamente los sistemas de seguros, en cualquier contratación, inclusive los leasing. Podremos ver enseguida tal vez un video importante al respecto. Y con ello contenemos nosotros como costo terciario todo lo que viene a ser seguros, incluido el SOAT. Como efecto por el cual se garantice ex ante la compensación eficiente a la víctima. Esta teoría de la responsabilidad objetiva en nuestro país lo tiene claro, a diferencia que en Colombia, en Argentina, existe algunas dualidades en cuanto a su interpretación. Es más, en Colombia la responsabilidad objetiva tiene presunción de culpa, lo cual no corresponde, por ejemplo, a nuestra legislación. Y en todo caso, nosotros sí tenemos algo clarísimo. No existe culpa propiamente en los accidentes de tránsito. Existe riesgo creado. El factor de atribución es riesgo y costo de precaución, a diferencia de la responsabilidad subjetiva que contiene dolo culpa. Entonces, esto resulta trascendente e importante dentro de la responsabilidad objetiva. Existen plenos jurisdiccionales, como el de La Libertad del 2006, como el de Ventanilla del 2018, como el de Piura 2019, de que ratifican la objetividad de la responsabilidad civil en los accidentes de tránsito frente inclusive al contrato de leasing. El contrato de leasing muchas veces tiene otra contextualidad porque deviene la responsabilidad propiamente subjetiva, deviene de la responsabilidad contractual y causalidad inmediata y próxima, y bajo la previsibilidad del daño, pero que contiene a su vez un arrendamiento financiero que permite al arrendatario frente al arrendador establecer a través de un contrato la previsibilidad del daño, conteniendo un seguro obligatorio a todo costo que permita diferenciar y discernir adecuadamente en los casos en los cuales esta actividad riesgosa, de la cual él es el arrendador frente al arrendatario, que vendría a ser el titular que tiene el dominio del bien para la actividad riesgosa por la cual solicitó su arrendamiento financiero, pueda diferenciar y discernir, como reitero, para efectos de formar parte de la responsabilidad solidaria. Esto también es un criterio interesante e importante dentro del derecho y dentro de la interpretación de la ley, ¿no? Pero para estos casos se debe tener claro que la responsabilidad objetiva es una responsabilidad eminentemente por riesgo creado y directamente asignado a los accidentes de tránsito. ¿Existe otro tipo de responsabilidad objetiva? Claro que sí. Lo tenemos en el artículo 1981 de la responsabilidad vicaria o la responsabilidad del subordinado, que también es objetiva, la responsabilidad como consecuencia de daños generados por el dueño de un animal o el dueño de un edificio, todos ellos contienen la responsabilidad objetiva como daños indirectos, que también están reconocidos como tal, como responsabilidad objetiva. Pero sin embargo, el pilar máximo del prototipo de aplicación de la responsabilidad objetiva está en los accidentes de tránsito. Por ello, hay que tener bastante cuidado cuando uno conduce un bien riesgoso o peligroso, que es un automóvil, un vehículo, el cual, con el simple hecho de generar un accidente de tránsito, se responde ante la ley. Habrá algunas excepciones, como dijimos, pero estas las tendrá que usted señalar en su contradicción, en su contestación, al utilizar su derecho, mas no así tendrá que automáticamente eximirse de ello. Y por lo tanto usted, como abogado del demandante,
podrá demandar tanto al potencial dañador ex ante, que viene a ser el chofer, como igualmente al titular dueño del vehículo, al titular dueño del crédito del bien riesgoso o peligroso o arrendamiento financiero, y a todos los que usted genere como tal bajo conveniencia. En mérito también a la teoría del riesgo y a la teoría del chief cost avoider. Quien esté en mejor condición de asumir el costo del traslado del daño, responde. Una teoría que se asemeja a la responsabilidad solidaria y que permite establecer que todos aquellos que están en situación favorable de asumir el costo del traslado del daño deben responder bajo el principio de la función social de la responsabilidad civil y la función básicamente preventiva y resarcitoria que tiene la responsabilidad civil. Este es un tema interesante, gravitante, que ponemos a su consideración y que hacemos y expresamos con claridad de que es muy necesario entenderlo y analizarlo desde el ámbito del artículo 1970 como responsabilidad extracontractual y bajo los elementos del artículo 1985 del Código Civil y las leyes especiales de transportes, al igual que la teoría del riesgo creado y bajo los costos primarios, costos secundarios, costos terciarios dentro del ámbito sistémico y dentro del ámbito diádico del chief cost avoider que referimos y la teoría del hombre diligente. Para estos efectos que van a contextualizar una adecuada defensa frente a la demanda de indemnización por accidentes de tránsito. No olvidemos que en esta demanda no tenemos que alegar que el demandado no tuvo culpa. La culpa no funciona en la responsabilidad objetiva. Tácitamente, como muy bien fue referido incluso desde épocas de la Edad Media, ya existe una culpa objetiva. Y a diferencia hoy de la responsabilidad objetiva, ya existe un riesgo creado. Y como tal, este riesgo creado se tiene que asumir el potencial dañador ex ante, lo establece la ley. Entonces, bajo estos parámetros, es importante que usted, como futuro abogado, que nosotros como docentes, igualmente usted como magistrado, como fiscal, como auxiliar jurisdiccional, operador jurisdiccional, tiene que tener presente en el momento de resolver una demanda bajo la contextura de la responsabilidad civil objetiva de accidente de tránsito. Bajo la teoría dinámica de la prueba, dicho sea de paso, que es importante diferenciando entre el factor de atribución y la causalidad, que es la adecuada, y el factor que es el riesgo creado. Esta es la que contextualiza a la responsabilidad civil por accidente de tránsito.